Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Quisiéramos iniciar este diálogo, abogado Alarcón, refiriéndose a lo que fue esta cita motivada y buscada por el presidente de la República con los alcaldes del país para tratar de unir esfuerzos para combatir la inseguridad en el Ecuador. ¿Qué impresiones tuvo? Gustavo, buenas noches y un saludo a nuestra audiencia de Antena 1. Se realizó acá en Quito, como muchos han visto, un encuentro de autoridades locales con el presidente de la República a propósito de la situación de inseguridad que atraviesa ya no una ni dos ciudades, sino el país entero. Lamentablemente, todo ha sido utilizado por algunos actores como un espectáculo o un show para simplemente ganar votos de cara a las próximas elecciones seccionales, dejando de lado las preocupaciones de la ciudadanía respecto a que estas autoridades y estos representantes encuentren de manera urgente alguna salida a la situación que nos agobia. Uso político de un tema tan delicado. Totalmente. Y creo que el Ejecutivo debía esperarse algo por el estilo. Además, ir sin una base de discusión, sin un inicio de una hoja de ruta que se pueda construir de manera conjunta, simplemente constituyó un espacio para que, como se dice comúnmente, se saquen los cueros al sol, se reclamen los unos y los otros y simplemente quede ahí un tema de tanta importancia y de tanta trascendencia como el que ha tenido lugar. Un encuentro con tantas autoridades locales, alcaldes, prefectos del país, no es fácil de organizar, no se diga de convocar y aglutinar. Así es que una oportunidad perdida, lamentablemente, a costa de un tema que nos agobia a los ciudadanos. En cuanto a compromisos, no se logró nada. Eso es lo que se ha conocido y ha trascendido a través de los medios de comunicación. Ha sido una discusión en cuanto a las competencias que están establecidas tanto en la Constitución como en el COTAF, la norma que rige a los gobiernos autónomos descentralizados, donde los unos y los otros de alguna manera buscan lavarse las manos en lugar de, a partir de esas competencias, de esas atribuciones establecidas en la Constitución y la ley, trabajar en beneficio de la ciudadanía. Recordemos que si bien es cierto que la seguridad es una competencia principal del gobierno nacional, en los gobiernos autónomos descentralizados hay obligaciones en la materia, la constitución de comités o incluso la implementación de acciones para los cuales varios gobiernos autónomos nos cobran hasta tasas de seguridad a los ciudadanos que esperamos nos regrese de alguna manera en la tan anhelada seguridad frente a la crisis que campea en Ecuador. En la provincia de El Guayas, una de las provincias más afectadas por la delincuencia en el país, aparentemente lo que ha quedado demostrado es que no se trata sino de un capítulo más de esa pugna electoral, ya con miras a la campaña de estas elecciones que se vienen. Efectivamente, y ese show, Gustavo, de traer a la capital camionetas y elementos de seguridad que durante un día han dejado de prestar un servicio necesario a los ciudadanos de Guayaquil y de Guayas es inaceptable. Incluso, graciosamente acá con algunas personas discutíamos, violando las disposiciones y las normas de tránsito en la ciudad de Quito, trayendo a elementos de pie en los baldes de las camionetas, lo cual está prohibido de acuerdo a la normativa vigente, pero pues simplemente vienen a hacer gala de sus mejores shows, vienen a hacer gala de sus mejores espectáculos con el único objetivo de ganar votos. Incluso, creo que a muchos nos ha chocado una vez más ver a la alcaldesa de Guayaquil sacando un papelito muy similar al que recordarán ustedes sacó cuando se enfermó de COVID, diciendo a sus hijos que no vengan, mientras el presidente hablaba y mientras el tema se debía haber tratado con total y absoluta seriedad, pues la señora buscaba cámaras para exhibir un papelito en el que se decía que a Guayaquil le deben 60 millones. Acá los protagonismos, los egos y las vanidades debían quedar de lado cuando la vida y la seguridad de los ecuatorianos está de por medio. ¿Cómo calificar este estilo político de Cynthia Viteri? Un estilo populista, un estilo de aquellos a los que nos tienen acostumbrados muchos políticos tradicionales durante estos más de 40 años de democracia.
Lo mismo que veíamos en los 80s, en los 90s, a inicios de los 2000, sigue sucediendo, donde hasta se escoge la vestimenta y la forma de presentación en función del escenario en el que se va a hablar o en el que se va a actuar. Insisto, cuando hay un tema tan trascendental y tan importante de por medio, los egos y las vanidades deberían quedar a un lado. La inseguridad nos está costando vidas de ecuatorianos y no estamos para shows de autoridades cuya única intención o cuyo único interés es reelegirse en las próximas seccionales de 2023. Mientras tanto, se han generado ya 3 pedidos de revocatoria de mandato a Guillermo Lasso y a Alfredo Borrero, sumando puntos extras a toda esta crisis institucional que vive el país, con prácticamente todas las funciones del Estado afectadas. Y por supuesto, Gustavo, que la revocatoria de mandato es una figura que está incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, que no es nueva ni vino de la mano de la Constitución de 2008 y que está ahí para que cualquier ciudadano la active, no solo respecto del presidente de la República, sino también respecto de asambleístas, alcaldes o prefectos. Pero una figura que tiene normas claramente determinadas y limitadas, causales, requisitos. No es simplemente de amenazar con la revocatoria de mandato, sino de llevar a cabo esto de la forma más seria y responsable posible. Lo que ha sucedido, en definitiva, en estos últimos días es la presentación de un pedido al Consejo Nacional Electoral, que ha corrido traslado del mismo una vez que ha verificado el cumplimiento de requisitos formales al presidente de la República para que pueda responder en un plazo de 7 días. A partir de esa respuesta, el Consejo Nacional Electoral en pleno, sus 5 miembros, tomarán una decisión respecto a si el proceso sigue o no. No nos olvidemos que las 3 peticiones que tú has mencionado están fundamentadas en un supuesto incumplimiento de funciones después del primer año de gobierno. Así es que para el Consejo Nacional Electoral será relativamente fácil tomar el plan de gobierno inscrito y registrado al momento de la candidatura del señor Lasso y el señor Borrero, revisar las afirmaciones de los peticionarios, los descargos del presidente de la República y tomar una decisión en función de aquello. Vayamos a la otra crisis que no solo se ha desencadenado, sino que está tocando fondo, la del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No solo toca fondo en los hospitales, colapsa también la cúpula administrativa. Fue destituido la semana anterior el director general de el IES. Ayer Francisco Cepeda, el presidente del Consejo Directivo, ha renunciado. En buena hora, que hace pocos meses, Gustavo, el gobierno nacional transparentó las cifras de la deuda externa y la deuda interna. Y en medio de esa transparencia de cifras, dio a conocer que el gobierno nacional debía miles de millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que durante los últimos gobiernos ha sido utilizado como caja chica y respetando a los verdaderos dueños del sistema de seguridad social, que son sus afiliados, quienes cada vez aportan más para sostener servicios de salud, de jubilación o de cesantía. La crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sabemos que no es nueva, sin embargo, ha resultado chocante, por decirlo de alguna forma, lo sucedido en los últimos días, un proceso de destitución, como bien lo has mencionado, de su representante, de su principal, de su gerente, y pues hace pocas horas la renuncia, aduciendo que la situación del IES hasta ha producido quebrantos en la salud, de quien preside el directorio, quien preside el órgano superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dejando así en una relativa acefalía a una institución que demanda acciones urgentes. No nos olvidemos que más allá de los estudios actuariales y la información que cada vez se recibe de mejor manera, insisto, transparentando las cifras, hay que llevar a cabo acciones para no perjudicar a aquellas personas que han aportado a la seguridad social durante toda su vida, que ven amenazado la pensión jubilar que reciben todos los meses, o aquellas personas que aportando en este momento se sienten en total indefensión frente a los servicios médicos que deberían recibir con oportunidad y con calidad permanentemente. Cepeda habla también de una falta de gobernabilidad, de miembros de ese consejo directivo
que se han autorreelegido y habla de la inminencia, de la necesidad de la intervención de una comisión interventora, como él ha señalado. Ujú. Y pues eso forma parte de la crisis general que vive nuestro país. Esto evidencia que la institucionalidad débil o la institucionalidad que se cae a pedazos no solo está entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, no solo está en esas instituciones de control que no tienen la capacidad suficiente para actuar conforme a las disposiciones constitucionales y legales, sino que esa debilidad institucional y esa crisis también golpea debido a la representación que se ejerce en el Consejo Directivo a una institución tan importante como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es increíble e inconcebible que en el IES se hable nuevamente, como en años anteriores, de una crisis de gobernabilidad. Y así como en el tema de seguridad, lo mencioné hace un momento, Gustavo, egos y vanidades que hacen que ciertas personas se crean indispensables y no den un paso al costado a pesar de haber probado su incapacidad para llevar a cabo una buena gestión de una institución que es vital para el sistema de seguridad social, salud, jubilación, cesantía y demás de muchos, por no decir, por supuesto, millones de ecuatorianos. Los exministros de Economía, Richard Martínez, también el ministro Mauricio Pozo, promovieron estudios integrales del IES, sobre todo relacionados con el sistema de pensiones. De esto se derivó un apoyo del Banco Mundial y se ha realizado un estudio que es muy profundo, con componentes técnicos bastante sólidos sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aparentemente, hay claridad, de acuerdo a lo que nos ha señalado en una reciente entrevista el economista Augusto de la Torre, que participó también en esta iniciativa, mucha claridad desde el punto de vista técnico en cuanto a cuál es la situación del IES y cuáles deberían ser los caminos para resolverlo. Pero, nuevamente, la situación política en Ecuador resulta inmanejable. Efectivamente, Gustavo, diagnósticos sobran. Estos estudios aportan con claridad las causas de la crisis que hoy enfrenta la seguridad social en Ecuador. Diagnósticos están ahí, por supuesto, para ser revisados, para ser leídos, para ser discutidos y analizados en espacios como este, pero tienen que aportar sobre todo bases para que de manera conjunta quienes toman decisiones le den salida al problema que la institución enfrenta. Caso contrario, seguiremos haciendo diagnósticos, estudios actuariales, discusión y análisis con una institución que se está cayendo a pedazos. La crisis política, como lo mencioné hace un momento, también impacta y afecta a este instituto que le pertenece a sus afiliados, no al gobierno nacional ni a ningún actor político. Ojalá de una buena vez, aprovechando la voluntad de transparentar cifras y de llevar a cabo acciones concretas sobre la base de diagnósticos, se pueda solucionar una crisis que conforme pase el tiempo sigue aumentando y poniendo en riesgo una de las principales fuentes de salud de los ecuatorianos y quizá la principal fuente de jubilación de millones de personas que durante mucho tiempo han aportado al sistema y que hoy en él encuentran su única fuente de ingresos. El problema es que mientras vemos nosotros transcurrir todas estas escenas, la situación va agotando un elemento fundamental que es el tiempo. Las soluciones para el IES son parte también de una carrera contra el tiempo. Augusto de la Torre señala que de no tomarse medidas ahora, en 2 o 3 años podría colapsar el instituto. Y efectivamente es ahora que se tiene que decidir llevar a cabo las transformaciones, los cambios, los aportes que sean necesarios. No es un tema de esperar siquiera meses, porque conforme pasa el tiempo, la crisis sigue profundizándose y hay millones de ecuatorianos que en ese sentido tienen todas las de perder. Que el gobierno nacional, aprovechando esa inyección de recursos que ha venido, por ejemplo, por el alto precio del petróleo, aproveche no solo para sanear el hueco fiscal, sino también para honrar sus deudas y sus compromisos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que además se busque la forma de generar empleo. No nos olvidemos que dentro de la forma, cuestionada o no, en que funciona un instituto como este, es vital que nuevos actores entren al escenario laboral para aportar
efectivamente a su sostenimiento. Caso contrario, como ya se lo ha dicho, incluso los expertos en seguridad social han sido muy precisos en el tema, estamos a una quiebra del sistema de seguridad social en Ecuador en cuestión ya no de décadas, sino de 2 o 3 años. Y eso sería realmente grave para un país en el que el sistema de salud pública vemos que tiene deficiencias y en el que muchas personas no tienen a partir de su jubilación otra forma de sostenerse que no sea la de la pensión que reciben todos los meses a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Surge la necesidad de, con liderazgo, tomar decisiones políticas. Y ese es el liderazgo que muchos esperamos ver en acción de manera inmediata. Se nos ha dicho que durante el primer año de gobierno había que vacunar a los ecuatorianos y poner la casa en orden y que eso es lo que se ha hecho y se ha cumplido. Pues ahora, en el segundo año de gobierno y teniendo claro las responsabilidades que el Ejecutivo tiene, no solo en materia de seguridad, que lo analizamos al inicio, sino en lo que acabamos de discutir en cuanto a la seguridad social de manera específica, ya se lleven a cabo acciones concretas, menos palabras, menos diagnóstico y más acciones. Se nos dijo que se sabía qué hay que hacer, que incluso las medidas para transformar el Ecuador se activarían en los primeros 100 minutos de gobierno. Ya han pasado más de 365 días y muchos esperamos ver un gobierno en acción, más allá de ideologías, más allá de simpatías o antipatías políticas, un gobierno que ponga en práctica soluciones a los problemas que nos están consumiendo, la inseguridad, la falta de empleo, la economía que intenta salir adelante y no lo logra aún. Creo que es fundamental decidir, tomar decisiones, llevar a cabo los cambios que sean necesarios, incluso a la interna, incluso a nivel del gabinete, que la tosudez y la vanidad no reine en la forma de actuar de quienes hoy nos gobiernan y que más bien con sensatez y sabiduría tengan en cuenta que la oportunidad que Ecuador tiene durante estos 3 años restantes podría ser perdida y dar paso a una situación incluso peor a partir de 2025. ¿Cómo dificulta un año electoral la toma de decisiones en temas tan delicados, seguridad, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, incluso toda esta desinstitucionalización del país? Hemos visto ya actuaciones netamente políticas en este tema tan delicado como el de la seguridad, en este caso por actores que piensan reelegirse, pero hay otros 90,000 candidatos que empiezan a vender su mensaje. Ecuador debería, Gustavo, cuestionarse sobre la forma en que se están llevando a cabo los procesos electorales y plantearse seriamente dejar de tener elecciones intermedias. Porque estas elecciones seccionales, al realizarse en medio de los periodos presidenciales, se convierten en una oportunidad para la demagogia, para el populismo y para la desinstitucionalización. El hecho de tener elecciones seccionales entre las presidenciales hace que, por ejemplo, decenas de legisladores abandonen sus curules para aspirar a un cargo en un gobierno local, sea una alcaldía o una prefectura. Hace que decenas de alcaldes y prefectos que buscan la reelección, como ha sucedido en las últimas horas en Quito, hagan de un tema tan sensible como el de la seguridad un show para aprovecharse de la crisis y tratar de pescar unos cuantos votos que les asegure mantenerse en el cargo. Creo que de una buena vez tenemos que empezar a plantearnos si no deberíamos tener elecciones generales, todas juntas y de una buena vez, para no tener que sufrir, como lo estamos haciendo entre elección y elección, la voracidad, los apetitos, las ambiciones y los egos personales de quienes únicamente piensan en sí mismo y dejan de lado a los intereses de los ecuatorianos. ¿Qué decir sobre los anuncios que se han ido dando y que aparentemente menguan o van desapareciendo sobre una posible consulta popular? Las estrategias de ablandamiento que ha utilizado el Ejecutivo, al inicio la muerte cruzada, después la consulta popular, han sido completamente equivocadas. Aunque muchos puedan decir que hablar de muerte cruzada a finales del año pasado fue exitoso cuando se logró que la reforma tributaria entre en vigencia por el Ministerio de la Ley,
Creo que están equivocados, así como equivocados están aquellos que aún intentan rescatar una consulta popular que en el escenario actual podría resultar desastrosa, no solo para el gobierno, sino para las intenciones reales que muchos ecuatorianos tenemos para que la ciudadanía se pronuncie en asuntos tan trascendentales como el de la justicia. La consulta popular que se ha ido diluyendo durante el último trimestre ya no tiene mayor oxígeno y creo que ha sido una más de aquellas oportunidades perdidas que el gobierno no ha sabido aprovechar. Ojalá, insisto, en los 3 años restantes, con sensatez y con madurez, el presidente de la República y su equipo sepan gobernar Ecuador de la mano de los ciudadanos en caso de que los políticos dejen de cumplir el rol de representación y únicamente estén buscando sus intereses personales. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está entonces para largo en la estructura política organizativa de Ecuador. Y muchos, recordarás tú, Gustavo, en espacios anteriores lo anticipamos, no solo por el hecho de que mediante consulta popular no se puede desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino porque ya estamos a puertas de un nuevo proceso electoral para reintegrar a la institución con 7 nuevos miembros. Veamos qué ocurre. Si al menos esa integración que va a llevarse a cabo en 2023 junto a las elecciones seccionales pone a personas aptas, con ganas de hacer las cosas con integridad y con transparencia. No nos olvidemos que hay una deuda enorme en cuanto a procesos de designación de autoridades, que la crisis que hace pocos meses se produjo en dicho Consejo de Participación era supuestamente para viabilizar la elección de Contralor y Defensor del Pueblo y otras tantas autoridades como la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral que estaban rezagadas. 4 años perdidos. 4 años de un Consejo de Participación Ciudadana que calentó la banca y se dedicó únicamente a recibir un sueldo a costa de los ecuatorianos sin dar un solo resultado. Más allá de estar o no de acuerdo con que insista o exista la institución, más allá de estar de acuerdo o no con quienes hoy la integran, creo que hay mandatos constitucionales que tienen que ser cumplidos y ante la ineficiencia de quienes hoy se encuentran ahí, creo que los ecuatorianos, los ciudadanos responsables y preocupados por la institucionalidad, tenemos que tomar cartas en el asunto y encontrar salidas establecidas en la propia Constitución para poner orden, al menos en aquellos organismos de control que en este momento se encuentran acéfalos o encargados y que no están haciendo un trabajo en beneficio de todos. Para finalizar, en este verdadero laberinto, ¿cuál es el principal mensaje que debería permear al gobierno al llegar al presidente Lasso? Ya lo hemos dicho en más de un espacio. El presidente está consciente de una crisis de gobernabilidad cuando los actores políticos únicamente están buscando beneficios particulares y dejando de lado a la ciudadanía y al país. El presidente debe tomar la mano de los ciudadanos, debe gobernar con ellos, debe acercarse a aquellos grupos que venimos trabajando con propuestas claras en temas tan sensibles como el de la seguridad social, como el de la salud o como el de la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Para transformar el Ecuador, no basta con ser iluminado en un espacio de burocracia, no basta con estar rodeado de un grupo de asesores, por muy bien formados académicamente o por mucha experiencia que tengan, sino que hay que escuchar a la ciudadanía. Para quienes promovemos el gobierno abierto como modelo de gestión, vemos en él una oportunidad para que de la mano de los ciudadanos, de la academia, de los periodistas, los medios de comunicación, los activistas, se pueda co-crear, se pueda encontrar de manera conjunta soluciones a los problemas que nos aquejan. Y a basta del individualismo, a Ecuador únicamente lo sacamos adelante arrimando el hombro y haciendo acciones conjuntas en beneficio de todos. Gracias, abogado Alarcón. Siempre un gusto, Gustavo, a la orden y un saludo a nuestra audiencia. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.